Listo. Sí, bueno, ya podemos seguir. Nelson, si estás por ahí, también si apretás a streamear sería genial. Sí, sí, ya estamos en vivo. Listo, perfecto. Bueno, entonces comparto. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte, que espero mantenernos todavía interesados y activos a todos y a todas, en donde hay algo que es importante pensar, ¿no? Uno tiene que hacer esto en tiempo real, pero también si uno quiere usar a las BCI para rehabilitación, probablemente lo utilicemos a lo largo de varios días, ¿no? A lo largo de varias sesiones. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Machine Learning? Bueno, lo que ocurre, y voy a cerrar esta ventanita, lo que ocurre, es que lo que pasa es que entre sesiones de BCI hay variabilidad al utilizar eje, que tiene diferentes causas, diferentes fuentes. Pero lo que pasa, desde el punto de vista así simplificado, es que si tenemos ciertas features extraídas, por ejemplo, del CSP, una clase y ciertas features extraídas para la otra clase, lo que va a pasar es que la distribución de nuestros datos cambie. Y esos cambios en la distribución de los datos, por supuesto, van a hacer que nuestro clasificador no funcione de la manera en la cual uno esperaría que funcione. Entonces, si lo que nosotros vamos a buscar en esta parte que yo les voy a contar es encontrar una forma de mitigar, esto está cambiando solo, mitigar los cambios entre, se está cambiando solo, sí, mitigar los cambios entre las sesiones BCI. Para eso supongamos que tenemos datos de la sesión 1 y datos de la sesión 2, que el dato de la sesión 1 van a ser donde nosotros adquirimos los datos de calibración, es decir, donde sabemos las etiquetas, donde vamos a entrenar ese clasificador, y los datos de la sesión 2, donde nosotros testeamos y donde vamos a evaluar ese clasificador. Pero por este cambio en la distribución de los datos, vamos a tener una pérdida de la decodificación de nuestro algoritmo al poder detectar la actividad cerebral, ¿no? Si ustedes se fijan acá, ¿sí? Nuestra supuesta hiperplano de separación que nos da nuestro clasificador lineal, por este cambio en la distribución de los datos ya no deja de ser óptima, ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Varias formas de poder mitigar este cambio en la distribución, y en esto que yo les voy a presentar es una estrategia que utiliza algo que se llama Optimal Transport, que Optimal Transport es una técnica muy vieja que ya vamos a presentar brevemente, pero que lo que busca es encontrar de nuestros datos de calibración, que vamos a denominar dominio fuente, nuestro dato de testeo, que vamos a denominar el dominio objetivo. Vamos a suponer que cada uno de estos dominios, de este conjunto de datos, están representadas por una cierta distribución de probabilidad, estas masas, ¿sí?, que tienen cierta forma. Aunque lo que queremos hacer es encontrar un operador, ¿sí?, que se le llama push forward operator, un operador hacia adelante, que permita que esta masa se parezca a esta otra. Entonces, si las masas se parecen, si la distribución de los datos se parecen, uno intenta, obviamente, que puede pensar que si yo encontré una transformación tal que la distribución de mi dato fuente se parezca a mi distribución de los datos de target, ¿sí?, puede pensar que entonces, donde yo construí el clasificador, si esas cosas se parecen, la cosa andaría, ¿no? Porque ya las distribuciones se parecen y entonces no harían, se supone que lo que ya he aprendido debería de funcionar. Y esto es un poco lo que vamos a terminar utilizando Optimal Transport. Optimal Transport, brevemente, porque la verdad, matemáticamente es todo un tema. Optimal Transport es algo que se empezó a estudiar en el siglo XVIII por Monge y después lo retoma en el siglo XX Kantorovich, pero la pregunta que se busca responder es ¿cómo puedo yo hacer para mover esta pila de masa, esto le podemos ver como montículos de tierra, a este agujero, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para llenar este agujero con este montículo de tierra de manera óptima? ¿Cómo puedo transportar la masa, ¿sí?, de este montículo de tierra para llenar este agujero de manera óptima? ¿Qué quiere decir de manera óptima? Con el mínimo esfuerzo. O sea, ¿uno qué diría con el mínimo esfuerzo? Y transportaría lo que está más cerca, ¿sí?, de manera de evitar caminar demasiado. Sí, lo que estoy haciendo, por ejemplo, es
juntar con una pala y tirar hacia el agujero. Eso sería, por ejemplo, el mínimo esfuerzo, el mínimo costo. Y obviamente que esto con montículos y agujeros tiene mucho sentido, pero podríamos pensar que estos montículos y estos agujeros en estas distribuciones de probabilidad, que lo que queremos hacer es llenar una con la otra, rellenar los agujeros o hacer que se parezcan, que sean similares. Matemáticamente esto se puede ya para distribución de probabilidad discreta, ya lo podemos tener como lo que queremos encontrar es un plan de transporte, es decir, cómo voy a transportar este punto a este otro punto, defino un conjunto de posibles soluciones, X no importa, y defino una función de costo, ¿sí? Porque lo que quiero hacer es a mínimo costo, eso es lo que hace el transporte óptimo. Esto, si quizá en algún momento le suena, o van a ir para más el camino de Deep Learning, hay cosas que se llaman Wasserstein GANs, que las Wasserstein Distance tienen esta forma, y viene de esta formulación, que es un problema muy difícil de computar, pero que en 2013 se puede hacer una computación, que es una formulación que es regularizada por la negentropía, que permite, ¿sí? Hacer que este cómputo sea mucho más veloz. Y esta de la gente de Couturi es la que lo implementó. La verdad que si yo les conté que esto hace un montón, que en matemáticas se habla de Machine Learning, de Optimal Transport, en el área de Machine Learning no es hasta hace poco tiempo en que se empezó a pensar en Optimal Transport como también una herramienta que nos podría ser útil en Machine Learning. Esto viene gracias, yo fuertemente creo, a esta implementación que hizo Couturi, que está en su librería también de Python. Que bueno, después Arkovsky, que es un estudiante ahí de la UBA, que se lo conocen, propone la formulación de redes neuronales generativas a través de esta función tipo GANs. Bueno, y ahí se empiezan a utilizar muchísimos más, cada vez más, porque ese gráfico ha quedado viejo. ¿Y cómo esto tiene que ver con todo lo que estamos charlando? Sí, lo que nosotros tenemos son dos bases de datos. La base de datos de calibración y la base de datos de testeo. La base de datos de calibración, donde me aprendí mi clasificador. La base de datos de testeo, donde la quiero aprender, pero por esta variabilidad LG sufrió un cierto cambio. Lo que yo quisiera hacer, y es la formulación original, es aprenderme este operador F que haga que la distribución de los datos de mi dato fuente se parezca a la distribución de mis datos target, y así transformarlos, llevarlos y que se le parezcan, entrenar un clasificador que, por supuesto, como estos datos de fuente, o sea, los datos de entrenamiento, se han transformado para que se parezcan a la distribución de los datos de testeo, uno esperaría que la clasificación mejore. Esto, el paper de 2017 de la gente de Court y Flammary, ellos también, en realidad Flammary es básicamente el que tiene la página con un montón de cosas bonitas que pueden ver sobre este tema, y la librería para Python. Ellos entonces muestran cómo esta estrategia puede servir para atacar diferentes cambios de dominio. Cambio de dominio en Machine Learning es todo lo que, si por ejemplo quiero clasificar gatitos y aprendí que mi red neuronal aprendió con fotos de gatitos, pero de repente le muestro una ilustración a mano alzada de un gatito, la red neural debería ser capaz de entender que eso también es un gatito, a pesar de que es una ilustración y no una foto. Pero hay un cambio de dominio, pues no es exactamente la foto. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, andan ahí. ¿Qué es lo que tiene acá? Claramente se dan cuenta que yo cuando empecé a ver esto dije, está buenísimo, pero ¿cómo lo aplico para BCI? O sea, yo siempre pensando en BCI. Esto, así como está, no es muy aplicable en BCI. ¿Por qué? Porque en tiempo real yo no puedo estar todo el tiempo reentrenando el clasificador cada vez que los datos cambian, ¿no? Entonces, nos pusimos a pensar y salió esta publicación este año, que además este trabajo fue nominado para recibir el BCI Award. Fuimos uno de los 12 nominados de este año del BCI Award, lo cual la verdad que fue una sorpresa, una alegría enorme. Es un trabajo que hacemos con investigadores del CINC y del ETH en Suiza, donde yo hice una estancia doctoral y tomamos los datos y demás. Y bueno, la cuestión es que, pensando, como que, sí, bueno, está bien, tenemos los datos, es acá donde se aprende el clasificador, acá donde lo quiero evaluar, pero
¿por qué en vez de aprenderme cómo transformar los datos de entrenamiento a que se parezcan los datos de testeo, por qué no hago al revés? ¿Por qué no transformo los datos de testeo para que se parezcan al entrenamiento? De esa manera, si hago la transformación, yo voy a poder utilizar el hiperplano de separación que ya tengo, ¿no? O sea, puedo evitar el reentrenamiento. Y esto es mucho más amigable, en realidad es implementable en la práctica, desde el punto de vista de una BCI, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a evitar el reentrenamiento. Vamos a poder mitigar los cambios de esta distribución de los datos, de donde yo aprendí mi algoritmo de codificación, por ejemplo, el CSP más LDA que estuvimos charlando antes, y a dónde lo quiero aplicar. Entonces, de esta manera, nosotros lo llamamos Backward Optimal Transfer for Domain Adaptation, BOTDA, la verdad que es bastante difícil de poder pronunciar, vamos a poder evitar el reentrenamiento del clasificador. Vuelvo a decir, voy a emprender el clasificador acá y eso queda fijo, jamás cambia. Lo único que voy a hacer es transformar mis datos de testeo para que se parezcan a los datos de calibración. Entonces, esto lo pensamos también que sea compatible para que corra en tiempo real. La verdad que tenemos que esto corra en tiempo real, entonces hicimos estas simulaciones donde primero tenemos una sesión de calibración donde aprendemos, por ejemplo, el extractor de características, ¿sí? Estos son mi conjunto de características con sus etiquetas dadas, este es el clasificador. Los modelos se mantienen fijos en la segunda sesión y cuando estoy testeando voy a agarrar un pequeño subconjunto de datos que va a ser de validación, por ejemplo, es donde yo me aprendo esta transformación B utilizando los datos fuentes y una pequeña porción de los datos de testeo. Y ahora, cada vez que vienen datos de testeo, yo a esto me lo aprendí, se lo puedo aplicar, lo puedo transformar, pum, meto en el algoritmo de clasificación ya el modelo ya aprendido y tengo mi salida. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, los modelos aprenden con los datos de la sesión de calibración, se mantienen fijos. Esto está trabajando en el dominio de CSP, ¿no? En las features. Estas son features con su correspondiente etiqueta. De los datos de la nueva sesión, voy a agarrar una pequeña porción, para poder estimar este cambio de la distribución, porque quiero que ande en tiempo real. Entonces, agarro una pequeña porción, ¿sí? Entonces digo, bueno, los primeros X trials corresponden a datos de recalibración, los utilizo para aprender B, y cada vez que viene un dato a ser evaluado, ¿sí? Acá la etiqueta en la teoría no la tengo, pero estos son datos retrospectivos, lo voy a poder transformar, se transforma solo el vector de features, lo meto, alimento el clasificador y obtengo la salida estimada. Esto realmente lo probamos con un modelo muy sencillo porque no queríamos, que es este CSP más LDA, porque no queríamos que el foco no se pierda en lo que es la transformación. Esto anda para cualquier tipo de feature, en cualquier tipo de dominio, pero el trabajo en particular se centra en que CSP y LDA. Son señales que en un pipeline bien básico acá. Entonces tenemos... Sí. Esto, digamos, funciona porque hacer la transformada que haría BOTDA es más simple que el hecho de entrenar de vuelta el CSP y el LDA, ¿no? Sí. Exacto, y lo probamos. A pesar de que vieron que corre rápido, vieron que ustedes me dicen, bueno, si yo estaba usando los datos, reentrená. Y la verdad que anda mejor. Y ahora vamos a ver por qué. Pero sí, evitamos la recalibración. Que evitar la recalibración, acá el modelo es sencillo. Pensemos en algo más grande, en las redes, lo que sea. No solamente es bueno desde el punto de vista computacional, sino también desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Porque hay un montón de cosas. Cuando uno utiliza una BCI, ¿no? Si yo les digo a alguien, a cualquiera de ustedes, bueno, vení, préstame tu cabecita. Ahora quiero que piense e imaginar un movimiento. Probablemente la primera vez que lo hagan no entiendan muy bien cómo hacerlo. La segunda vez que lo hagan van a mejorar, sobre todo si le estamos dando feedback para que eso sea una forma de corregir y aprender cómo modular la actividad cerebral, o sea, cómo hacer la tarea mental pedida. Entonces, estas cosas, en realidad los sistemas BCI deben de ser coadaptativos. La persona aprende, el sistema aprende. La persona se adapta, el sistema se adapta, ¿sí? Esta ida y vuelta, la verdad que nunca se sabe, no hay una
una precisión exacta de cuándo hay que volver entonces a entrenar esto y lo otro, pero piensen que si yo tengo mi modelo fijo del día 1 y ya le estoy dando el feedback a la persona, le podemos de alguna manera, si esto está fijo y esto no se mueve, no está todo el tiempo reentrenándose, bueno, tenemos un estado, un cierto lugar donde las cosas más o menos se discriminan. Si la persona imagina y le damos el feedback, hicimos bota y le damos el feedback, la persona no anduvo bastante bien, lo estamos llevando a que sea consistente, ¿no? Que siempre por lo menos quiere ir acá, que quiere ir acá. Bueno, mira, no lo hiciste bien, bueno, pero volvé a pensar, bueno, no lo hiciste bien, ahora lo hiciste bien, esa es la estrategia que tienes que seguir. ¿Por qué digo que esto quede fijo es importante? Porque creemos, esto el equipo, creemos que si dejamos esto fijo, le damos el feedback al paciente, hay una variable menos que se está moviendo. Porque si esto se está moviendo, le damos feedback, la persona también cambia porque no entiende qué tiene que hacer, esto se está moviendo. Bueno, de esta manera dejamos esto fijo y nos aseguramos que los patrones siempre los dirigimos al mismo lugar. Sí, estamos induciendo una manera de aprendizaje, probablemente sí, pero si eso hace a que la persona entienda cómo mejor hacer la actividad mental, mejor. Esas son las cosas que vamos a probar el año que viene. Porque de esto lo hicimos todas simulaciones. ¿Alguna otra duda? Yo me tomo mate. Bueno, seguimos entonces. Este pipeline, la verdad que anda para cualquier cosa que se llama transfer learning. O sea que si ustedes cambian bota y le ponen cualquier cosa, también andaría. Eso es lo que tiene de bueno, porque la forma en que pensamos esto es absolutamente convertible a otros algoritmos. Le voy a contar cómo hicimos los experimentos en una de las bases de datos, que es la base de datos que adquirimos en el paper anterior que yo les mostré. Tenemos, como yo les decía, 160 trials, una sesión, otra sesión. La primera sesión es la de calibración, es decir, donde tenemos la etiqueta y los datos. Y la segunda sesión es los datos de testeo, donde vamos a suponer que los primeros 20 trials de esa sesión corresponde a datos de recalibración. Es decir, acá no se le da feedback en esta simulación. Y en estos 20 trials tampoco se le da feedback. Pero en este restante se le daría feedback, porque son los datos de testeo, ya la evaluación en tiempo real. Entonces, con esto vamos a tener los trials de tiempo real, que van a ser 140. Con esto aplicamos dos formas de pensar el problema, que son absolutamente aplicables según lo que uno quiera hacer. Una es, vamos a adaptar dado un bloque de datos. O sea, voy a aprenderme B entre bloque de datos. La primera vez, para aprenderme la transformación, y si lo quiero aplicar a un bloque de datos que está viniendo en tiempo real, ¿sí? Cuando uno hace experimentos, generalmente hay pausas, porque se hace bastante tedioso para que la persona se relaje. Lo único que tengo para aprender B la primera vez, para este bloque que está por venir, es la ronda de calibración. Bueno, aprendo B y se lo aplico R1. Para R2, que es el segundo bloque de datos, ya tengo R1 y R2. Bueno, me aprendo B, que ya tengo más bola de datos, debería ser una mejor estimación. Para R3, tengo R0, R1 y R2. Y así sucesivamente. O sea, lo que estoy suponiendo acá, hay una hipótesis muy fuerte, es que este cambio en la distribución de los datos, que es por el cual me aprendo B, es aplicable y es consistente para los datos que están por venir, para este conjunto de datos que está por venir. Es fuerte. Estamos suponiendo que los datos anteriores me describen la variabilidad de los datos que vienen. Con esto lo vamos a comparar con método del estado del arte, esto del paper, pero anyways, este método no hace nada. Sería, yo tengo mi modelo aprendido y evalúo sin hacer nada. Este método, el que decía Jorge, que es el que voy a recalibrar, voy a reentrenar todo. El extractor de características del clasificador cada vez que un nuevo conjunto de datos viene. Y estos dos son dos métodos del estado del arte que hacen adaptaciones, transformaciones en el dominio de Riemann y en el de Euclidio, no importa, pero son parecidos en el sentido que hacen transformaciones geométricas. Y esto es lo que obtenemos. Los datos terminaban siendo de 7 rondas y este es el promedio. Hay estrategias, las estrategias para adelante, yo le decía que la formulación original, la que nosotros proponemos. Esto de acá, nada, es una forma de regularizar, no importa. Pero yo quiero que vean acá, primera ronda, si yo no hago nada, si yo reentreno todo, los métodos de transformación y con nuestros modelos.
se obtiene un aumento significativamente de casi 9 puntos de no hacer nada, ¿sí? 9 puntos, de hecho, de no hacer nada, que la verdad que es bastante significativo, sobre todo para las primeras rondas, en donde tenemos pocos datos para hacer la recalibración, pero somos capaces de proveerle un buen feedback. Esto, a medida que pasa en el tiempo, la verdad que el impacto de hacer Transfer Learning es mucho, digamos, mucho más bajo que el de hacer recalibración. Y esto claramente se sabe y es así. Cuando uno hace Transfer Learning, cuando ya tienes un conjunto de datos muy grande, sí, te conviene reentrenar. Y con esto ya sabemos que cuando ya tenemos hasta la ronda 4, por ejemplo, y convendría ya reentrenar, ¿sí? Ya es mejor reentrenar consistentemente que casi cualquier otro. Otra forma de que nosotros pensamos las cosas, esto se me puede hacer, es de que tengamos una adaptación continua y que la hipótesis es los datos están continuamente cambiando. Al arrancar, si viene un trial, 1 de los 140, el primero, solo tengo mis datos de recalibración, es lo único que tengo. Entonces con esos datos, lo que hago es, ok, vienen esos datos, le sumo el trial, aprendo B y transformo T1. Para T2, ¿a qué hago? A todo lo que tengo en el momento, se lo sumo, aprendo B y transformo T2. Para T3 o para Tn, lo que termino haciendo es que al trial que está por venir, lo meto para aprender B, porque el aprendizaje de B en sí mismo pues, es bastante sencillo, la aplicación aún más, no es sencillo. Puede hacerse eficientemente computacionalmente. Entonces lo que hago es, lo uso para el momento de aprender, ¿sí? Porque supongo que todo el tiempo está cambiando. En una bola gigante, o sea, de los 140 trial, 1 es el que está por venir. Entonces lo transformo. Esto nos termina generando de que al final, para cada uno de nuestros trials, hemos aprendido una transformación que haría que mejor se mire la variabilidad en tiempo real, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos para los mismos métodos. Si no hago nada, esto se me va a mover solo, si no hago nada, si reentreno todo, el método que hacen ciertas transformaciones geométricas, y nuestro método, el particular, uno que utiliza una formulación por lazo por grupo. Como ven, es significativamente mejor. Lo más interesante que yo veo acá, y para mí fue espectacular cuando lo vimos, es que sí, aparentemente siempre mejor, pero hay casos en que en realidad no mejora y hay otros métodos que resultan mejor o que reentrenar resulta mejor. Lo que nosotros suponemos es que nosotros estamos utilizando la supuesta etiqueta asociada a la tarea mental. Estamos en una BCI síncrona. Nosotros sabemos cuándo se supone que la persona pensaba en mover. Lo sabemos porque estamos en una sesión de terapia de rehabilitación. Entonces, si esa etiqueta, ese patrón generado, la actividad mental generada, no se condice con la etiqueta, no tiene nada que ver, o sea, no es lo suficientemente discriminativo, por más que yo lo quiera llevar a donde se tiene que llevar, yo estoy haciendo esa transformación, no va a poder ir porque los patrones no tienen nada que ver con esa clase. Entonces lo que creemos, que son cosas que vamos a analizar el año que viene, es estos casos, lo que está pasando acá, es que si nosotros, la persona, a pesar de que le tenemos la etiqueta, me está dando esto, no le estamos pudiendo llevar a los datos a donde queremos, probablemente lo que ocurre es que lo que está haciendo no es suficientemente discriminativo. Entonces podríamos pensar que no solamente tenemos una herramienta de transformación de dominio y de transfer learning, sino que también podríamos tener algún tipo de feedback significativo para el paciente, ¿no? Porque le podríamos estar diciendo, mira, yo intento llevarlo, pero no puedo, mira dónde caes. Y esas son cosas que queremos trabajar en el que viene. Eso, lo que quiero mostrar en esto es cómo para los sujetos cambia, que acá ven que hay casos que en 7 sobre 10 mejora, y después el tiempo que es un poco lo que charlábamos. El competidor en accuracy es RPA. Esto en segundos, sí, son 3 segundos lo que le lleva a adaptar al método, solo 3 segundos. Ay, perdón. Solo 3 segundos lleva a adaptar el método. Sí, no es nada, pero estamos hablando de algo sencillo, ¿eh? Escalen esto a otras cosas que llevan más tiempo. Nuestro método
solo lo lleva, 100 veces más rápido que el competidor más cercano en accuracy. Y más aún, si lo comparo con el método que reentrena todo, a pesar de que tengo un modelo que es bastante sencillo, como le decía, es aún 10 veces más rápido, ¿no? Sí, estamos hablando de un segundo y milésimas de segundo y milisegundos, pero realmente esto escalémoslo. Estamos con un método que es bastante sencillo. ¿Qué pasa si estuviésemos utilizando una red neuronal, por ejemplo? Bueno, con esto podemos pensar en mirar un poquito el Colab también, que es la segunda parte de esto, que acá sí vamos a usar esta librería, que es la de Optimal Transport, que la encuentran y que ya está cloneada. Adelante, también una hermosa librería que soluciona la vida a quienes queremos usar Optimal Transport. Bastante jodido la matemática y todo lo que conlleva la optimización. Y tiene lindos tutoriales también. Con eso, yo ahora les prometo que terminamos pronto. Lo único que quiero es que veamos el collab. En este collab estamos en la segunda parte, que es la de Between Session. Antes puedo hacer una pausa y ver si hay preguntas. Por ahora nadie preguntó, pero siéntanse libres, gente, de preguntar lo que quieran. Bueno, les voy a mostrar esto y después ya de última vamos para el final. Antes lo que hicimos fue hacer una decodificación en la parte anterior del collab, una de sesión. Pero vamos a ver qué pasa entre sesiones, que es exactamente este código. Para eso hay unas ciertas funciones que definimos, que son, que acá les voy a mostrar. El Optimal Transport, ¿sí? Nuestra formulación hacia atrás con penalización de supergrupos, el método que no hace nada, el que no adapta, y el método que reentrena todo, ¿sí? Esos son los métodos, con el mismo nombre. Los otros no, porque hay un lío con las librerías. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, el pipeline, si se acuerdan, lo primero que tengo que hacer es aprender los modelos. ¿Eso qué quiere decir? Me voy a aprender mi extractor de características con los datos de entrenamiento y mi clasificador, ¿sí? Entonces, aprendo las características. Acá las tengo, rapidito, y mi clasificador. Listo, mis modelos seteados. Bárbaro. Estas son cosas para que corra Optimal Transport. Esto es para guardar las salidas. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Bueno, simulamos que los primeros 20 trials son los datos de validation set o de recalibración. Entonces, me los guardo, ¿sí? Y aprendo la característica. El modelo quedó fijo ya, ¿eh? Solamente transformo. Ya CSP no le hago nada, solamente transformo. Joya. Después hay una parte que esto, detalles, no importa, pero nosotros hicimos una funcioncita para poder estimar los subconjuntos óptimos para poder aprender la transformación, X, no importa. De última vayan al paper, si están interesados en eso, pero acá viene la cuestión. Yo ya tengo todo. Tengo mi dato de validación, tengo el valor del dato de regularización, toda la cuestión. Y lo único que tengo que hacer entonces es que simulo, lo que estoy haciendo acá en la simulación es que para cada trial que está por venir, ¿sí? Como si fuese algo en tiempo real, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer las 3 posibles cosas. Nada, solamente evalúo, reentreno todo, ¿sí? Llamo este modelo. O utilizo Optimal Transport hacia atrás, el backward. Me estoy guardando acá los tiempos de formulación acá en el collab. Esto corre, lleva unos minutitos. Y lo que van a ver es que entonces, vuelvo a decir que para cada uno de los trials, ¿sí? Voy a extraer las características. Esto no hacía falta. Extraer las características, evaluarlo, reentrenar o hacer Optimal Transport. Esperamos, yo acá hice unas banderitas que salgan cada 10, de que los ansiosos nos gusta ver qué pasan a terminar. Tenemos 140, entonces tenemos que llegar a que eso llegue a 140.
no lo dije, pero todo esto está asociado a un repo que hicimos con relación a ese paper. Entonces, toda la funcioncita, los experimentos, los demos, todo, está en un repo asociado que lo planeamos arriba. Bueno, la verdad que acá hay spoiler, porque la verdad que ya sabemos lo que esperaríamos. Y lo que esperaríamos es que no hacer nada, tenga un valor bastante bajo de clasificación, reentrenar, lo mejore, por supuesto, pero que utilizar nuestra formulación aún más lo mejore. Eso es lo que esperaríamos. Y que además el tiempo que se tarda en realizar esa adaptación sea mucho menor que la de reentrenar. Veamos si eso pasa. Bueno, la simulación llevó 3 minutos. Con esto solo computo la accuracy. Y acá que veo, fíjense, tengo la clasificación de no hacer nada, un 72%, la clasificación, que ya la habíamos visto, de reentrenar, y la clasificación con nuestro método. ¡Wow! Y en tiempo, el de reentrenar, más o menos están, lo otro lo habíamos hecho con otra computadora, no con un Colab, pero como ven, es menor hacer solamente la adaptación que reentrenar un modelo que a pesar de todo es tan sencillo. Algo muy bonito de Optimal Transport, que yo le decía, podemos usar esto como feedback, te dicen cómo, no entiendo nada que me está diciendo esta persona, pero yo le voy a mostrar qué es lo que quería ver. Vamos a ver las features, estos puntitos, la varianza que extraímos a partir del CSP, la vamos a plotear antes y después de la transformación, ¿sí? Fíjense, esto son los datos. En rojo, las features asociadas a la clase 1 de entrenamiento. En azul, las features asociadas a la clase 0 o la 2 de testeo, de entrenamiento también. O sea que claramente esto es linealmente separable y se imaginarán que la recta de decisión del LDA pasará por acá. Entonces esto andaba bastante bien, discrimino movimiento de la mano o nada, bastante bien, con esta línea de separación. Fíjense cómo lucen las features asociadas a las mismas clases, pero en los datos donde yo lo quiero evaluar al modelo. Como ven, yo no lo exageraba, hay un cambio en la distribución de los datos. Están más juntos, están girados. Entonces, esta recta de decisión que se aprendió ya no anda tan bien. ¿Sí? Ya me quedan bastante naranjas del otro lado de la recta. Y esos son los valores que se veía, que estaba como un 70%. ¿Qué pasa cuando yo transformo los datos? Miren esto. Voilà. Ahora los datos, ¿sí? Uno cuando hace Optimal Transport, los llevas, ¿sí? Haces que las cosas, los llevas a un centro. Y en particular, como ven acá, los datos naranjas con los rojos pertenecen a la misma clase, pero estos son los datos transformados. Los datos azules con los rosas pertenecen a la misma clase y están también transformados. Entonces, como ven acá, esta recta de decisión funciona. Sigue funcionando. Y fuimos capaces de, a esos datos que estaban como todos distribuidos medio raros, llevarlos a que se le parezcan a sus antecesores de clase. Y bueno, y con esto le queda ahí para jugar, para hacer un montón de cosas. Estaríamos y les dejo, si les interesa, libros que a mí me gustan mucho para arrancar a saber el tema. Algunos disponibles, otros no. Hay una banda de paper, por supuesto. Y nada, abierta a preguntas, a que esté en mi correo. Tengo un Instagram que intento hacer algo de divulgación y el Twitter. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y espero que hayan disfrutado.
Matías acá hace un comentario y dice, la verdad lo de Optimal Transport está bueno. No había visto antes un campo de aplicación en el que la adquisición de datos fuera tan cambiante. Sí. Voy a dejar que voy a compartir. Eh, sí, no, hay un montón. De hecho, para imágenes, cuando uno cambia de fotos a dibujito a mano alzada, no sé, esas cosas son cambio de dominio y Optimal Transport también se utiliza ahí. Cuando quieren cambiar, por ejemplo, entre pinturas, las técnicas de estilos, que se llama, también son cambio de dominio. Cambio de dominio hay un montón, sobre todo cuando se utiliza algoritmo Machine Learning para cosas que anden a través de los pacientes, para todos los pacientes. Entonces, cada paciente es un cambio de dominio. Cambio de dominio es un cambio en la distribución de los datos, cualquiera cosa que eso signifique. Sí, incluso podemos ir a algo más trivial. Si estás usando, no sé, imágenes de un dron y cambias de lente, tenés una distinta forma de la misma foto sacada por dos lentes, van a ser distintas. Sí, Entonces, por ahí podrías usar esta técnica para, bajo el mismo modelo, según cada lente, tener el mismo modelo y tener un optimal transport por cada lente. sí. Eh, Eso incluso para los celulares. O sea, todavía nunca lo vi aplicado, pero tranquilamente uno en un futuro podría deployar un modelo que funcione en todos los celulares por esta forma de hacerlo. Sí, 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 tal cual. Bueno, acá Cristóbal y Nicolás dicen muy buena charla. Matías continúa, dice, también me llevo la efectividad de CSP más LDA. Antes de empezar la charla pensé que todo iba a girar más sobre Deep Learning. No, Deep Learning en el área está arrancando hace unos años, hace muy poco. Tiene que ver con que para Deep Learning, ya saben, necesitamos un montón de datos etiquetados. Y eso significa que a la persona le tenemos que pedir por un montón de tiempo que no haga nada más que respetar el protocolo. Entonces, hay hoy algoritmos de Deep Learning que son medio shallow, pero que están andando competitivamente a cosas que utilizan CSP y LDA. Competitivamente, ni siquiera increíblemente mejor. Sí, también hay un tema importante de justamente Deep Learning que podría tranquilamente empezar a overfitear sobre la cantidad de datos, ¿no? Entonces, Sí, no se puede, hasta que no se tenga una cantidad, por ahí un generador de datos sintético, ¿no? O algo así, sí, no se va a poder entrenar. eso estamos estudiando con una de estudiante de doctorado, ese tipo de cosas. Bueno, cuando lo descubran, sean bienvenidas a dar la charla, ¿no? Otra charla más. Dale, dale. Acá Nacho dice, gracias por la charla excelente. ¿Las slides están en algún lado disponible? No, Dice, las preparé para esto, pero las puedo transformar a PDF y las mando. Se las mando por claro, correo. genial. Quiero revisar las citas de Optimal Transport. Hace un tiempo habíamos arrancado con gente de la facultad a revisar un paper de NLP de traducción no supervisada que usaba Optimal Transport para hacer un mapa de transporte entre idiomas. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Yo también, Agustina, te dice muy buena la charla. Sí, desde ya, ¿no? Muchísimas gracias, Victoria, por el tiempo, obviamente, si preparaste la sesión para la charla, todavía más, Sí, te agradecemos más todavía. dormí poco, pero acá estoy. Ah, La collab también, está hecho para acá. la collab también, dedicación exclusiva tenemos, Y bueno, con calidad. pero bueno. Bueno, espero que lo disfruten y cualquier cosa quedamos en contacto. Y Dale, mil bueno, gracias. muchísimas gracias. Acá a Felipe también te manda saludos. Bueno, ya varios te empiezan a mandar saludos por el chat. Bueno, Así que, bueno, voy a cortar la grabación y si quieren, bueno, le quieren hacer preguntas a Victoria de algún doctorado o algo, aprovechen ahora, la tienen acá la atención. Pero vamos a cortar ya la grabación. Y cortando. Adiós.